Primeramente, buenos días a todos ustedes, compañeros. Nosotros somos el equipo 8 y hoy venimos a hablarles del buen vivir, la irrupción de América Latina en el campo gravitacional del desarrollo sostenible. Como hemos estado viendo en numerosas ocasiones a lo largo del semestre, el estudio del desarrollo sostenible es muy importante y parece ser que es necesario volver a hablar de lo mismo, pero en esta ocasión abordaremos el tema dando por hecho que el desarrollo sostenible no es universal. Vamos a iniciar hablando de cómo en el siglo XX se impuso la idea de desarrollo como columna del pensamiento moderno del progreso. Pero al ser un análisis prematuro, fue muy superficial, lo que originó crisis en diversos ámbitos, como lo son el sociopolítico, el ambiental y el económico. La idea del desarrollo sostenible surge como referencia internacional en los 80s y se propaga rápidamente. Aquí es donde se nota el problema que ya habíamos mencionado antes de no ser universal. Y para explicar esto, usaré un ejemplo. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han notado cuando a algún compañero le va bien en alguna materia o algo parecido, que ustedes le preguntan su método de estudio y cuando este les da su método de estudio, muchas veces no les funciona. Y esto se debe a que, aunque tengan el mismo propósito o el mismo objetivo, sus características particulares son diferentes. Aterrizando esto al desarrollo sostenible, los factores de los que depende son el lugar, contexto y posición en las relaciones globales. Esto debe contemplarse para poder entender algunos discursos ambientales en América Latina y así apropiarse del concepto en esta región. Desde los 40, América Latina adoptó una postura crítica en las relaciones centro-periferia que se plasmaron en estas obras. Que son teorías de la dependencia y teorías postcoloniales. Más recientemente se manejó el discurso del buen vivir, del que nos hablarán a continuación. El buen vivir habla de la oportunidad que tenemos los seres humanos de construir una sociedad de armonía con la naturaleza a partir de valores culturales. Aporta una visión sobre los desafíos del desarrollo sostenible con el propósito de amortiguar las críticas que denuncian las deficiencias socioeconómicas y ambientales evidenciadas. Este discurso aparece en América Latina al final de los años de 1990, potenciado por tres grandes factores. El primero son los movimientos sociales latinoamericanos, particularmente el movimiento indígena contra los modelos neoliberales. El segundo son los movimientos de antiglobalización y ambientales, más generalmente el desencadenamiento con el ideal del desarrollo. Orígenes indígenas. El concepto del buen vivir o vivir bien es una extrapolación del concepto de quechua. Este término se ha popularizado con los años y su significado está muy ligado a la cosmovisión ancestral. Esta cosmovisión nos habla de vivir basado en una tradición indígena en la cual se buscaba el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades, es decir, tomar solo lo que se necesita sin perjudicar a nadie más. Emersión en la esfera política. A partir de sus orígenes autóctonos, fue teorizado en la esfera académica y traducido en principios normativos. A partir de la década de 1990, comenzó la búsqueda de un Estado renovado, sobre todo en países como Ecuador y Bolivia, siendo las comunidades indígenas indispensables en esta búsqueda, lo que provocó un empoderamiento en estas comunidades autóctonas, así como en sus ideologías y cosmovisiones. Por lo que a partir de esto surgieron los movimientos alteroglobistas y ambientalistas. De tal modo, el movimiento indígena entró en debate global que nace de la crisis de la modernidad.
Asimismo, este discurso comenzó a ganar importancia hasta el punto de formar el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual se define como una apuesta al cambio, en el que se promueve una estrategia económica sustentable, es decir, que en lugar de construir algo desde cero e ir acumulando más y más, podemos construir algo a partir de algo que ya tenemos. Esfera académica. Al mismo tiempo de la fusión en su esfera política, se alientan las discusiones académicas, que se observa la participación de un grupo heterogéneo. Por un lado, se encuentra un grupo de intelectuales implicados en estos procesos de cambio político que proponen una versión inclusiva del buen vivir en torno al desarrollo sostenible. Sin embargo, por otro lado, se encuentra otro grupo de intelectuales que proponen una versión con más crítica radical a la sabiduría y al conocimiento. Vamos a seguir hablando sobre el buen vivir, esta vez con un enfoque de la negación del desarrollo. Ok. Podemos recordar con las diapositivas pasadas que el buen vivir cumple una doble función, la cual es una crítica a la modernidad europea y también una propuesta de reconstrucción cultural, social y política. Esta está influida en la interdependencia entre sociedad y su medio ambiente natural, y también se basa en la concepción del universal como realidad plural. Bueno, para llevar a cabo esto, también cumple con una ruptura de las ideologías occidentales modernas, con la idea eurocéntrica, y principalmente con las del dualismo sociedad-naturaleza y, como dije, el universalismo eurocéntrico. Siguiente, por favor. Ok. Se puede definir como pluralismo cultural a aquella idea de que las culturas tienen el derecho a permanecer en la sociedad, de mantener su identidad cultural y de defenderla. El buen vivir difiere de la idea occidental de progreso, la cual se basa en un trayecto indefinido sin un rumbo bien establecido. Más bien es un modo de vivir el presente en armonía, tal cual como lo dice en el texto, la unidad en la diversidad. A eso se refiere. A disfrutar los complementos que ofrece el camino, las ventajas y desventajas, y así poder estar en armonía. Y esto se refleja en las teorías sociológicas pluralistas de la hibridación de las modernidades múltiples que intentan superar ambas formas del reduccionismo. Hay dos formas de reduccionismo que son las que voy a mencionar a continuación. Está el paradigma universalista y el particularista. El primero se basa hacia un modelo único. Las trayectorias de las sociedades van hacia este modelo en una trayectoria lineal. Y aquí es donde predomina el positivismo. En cambio, el paradigma particularista, las trayectorias de estas sociedades se toman como distintas y divergentes. Y aquí predomina el constructivismo social. Bueno, basándonos en este paradigma particularista, se evidenció la existencia de vínculos entre la constitución de las ciencias humanas y el imperialismo económico, político y cultural. Asimismo, se desarrollan las teorías post, las cuales son principalmente post-colonialismo, etc. Y de aquí el universalismo particularismo, que es intentar mantener en equilibrio ambos paradigmas. Ahora, el desarrollo sostenible versus el buen vivir. Bueno, se podría decir que el discurso del buen vivir, o la idea en general, pasó de una orientación enfocada a la protección del medio ambiente a una donde predomina la lógica de mercado. Esto también con la vigencia del desarrollo sostenible como ideal regulativo resultó inapelable. Bueno, esto porque comenzó siendo basado en el ecodesarrollo y después llegó a la economía verde. Es por eso que dio ese giro
en cuanto al mercado. No, todavía no. Dio ese giro en el mercado y ahora se centra principalmente en esto. Sin embargo, encontraron inconsistencias en este discurso en cuanto al ecodesarrollo y la economía verde, que no le permitían a dicho discurso cumplir su meta principal. 7. Bueno, aquí nos encontramos con una frase de Eduardo Udinas que dice así: el buen vivir de los humanos solo es posible si se asegura la supervivencia e integridad de la trama de la vida de la naturaleza. Bueno, aquí podemos leer una frase que está prácticamente basada en el buen vivir. Sin embargo, encontramos elementos del desarrollo sostenible y se inclina a la ecología profunda, pero se diferencia de esta ya que no subordina al ser humano a la naturaleza. Y el buen vivir propone, como ya he dicho, su meta principal es superar el dualismo sociedad-naturaleza. Siguiente, por favor. Ok, también propone la transformación de las estructuras económicas y de las relaciones de poder, tanto inter como intrasociedad, entre sociedades y pues dentro de la sociedad, a eso se refiere. Y compite con interpretaciones dominantes del desarrollo sostenible, que aquí es donde entra el versus, que es que compite en la práctica apoyando el statu quo o la reforma incremental del sistema anterior. Y se podría también definir como el discurso, la senda latinoamericana distintiva hacia la sustentabilidad socioambiental global. Esto en cuanto al discurso del buen vivir. Y también nos encontramos a la economía verde, la cual ya les había hablado un poco hace rato, que se muestra como una promesa de renovación del desarrollo sostenible. Presenta tanto amenazas y oportunidades. Para muchos es la idea más útil o más realista que podemos tener. Sin embargo, al otro bando opta porque es una idea muy mala y cae en las mismas incongruencias de documentos pasados. Es por ello que no se toma tanto en cuenta. Se basa en la transformación del sistema económico con el fin de minimizar su impacto en los ecosistemas y mitigar la polarización de la riqueza. Es por eso que se centra mucho en lo que vienen siendo los ecosistemas. Por eso se le llama verde. Y tiene los servicios ecológicos. También van de la mano con esta transformación. Siguiente, por favor. Bueno, en Ecuador se llevó a cabo una conferencia de las Naciones Unidas acerca del desarrollo sostenible, que bajo un discurso que nombraron Río +20, se buscaban básicamente 5 puntos. El número 1, que decía el buen vivir en el marco de la plurinacionalidad e interculturalidad. Derechos universales de la naturaleza, la nueva arquitectura mundial financiera, para asegurar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo sostenible y un pilar cultural del desarrollo sostenible y la iniciativa Yasuni ITT. Bueno, todos estos tuvieron buenos argumentos, sin embargo, encontraron defectos que no les permitieron llegar a una conclusión. Y eso sería todo de mi parte. Tomando en cuenta que es el buen vivir y todas sus ramas, debemos tomar las consecuencias culturales, sociales y políticas. El discurso de respeto y valorización de diversidad cultural es usado muchas veces como propaganda política, pero debemos enfatizar que el buen vivir no es solo un discurso de uso retórico. Entonces,
¿Qué es? Cuando hablamos del ámbito político. Es un principio de motor de reconstrucción social que toma en cuenta tres cosas: los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos ambientales fundamentales. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a esto? Necesitamos que haya una diferenciación, no una separación entre el Estado y el mercado, transformando y sujetado a regulaciones que atiendan las necesidades tanto sociales como ecológicas. Como dijo Kimilka en 1996, el Estado debe de ajustarse al criterio de una ciudadanía multicultural, favoreciendo así que los ciudadanos recuperen el protagonismo político. En cuanto a las políticas de mercado concierne, el buen vivir busca que el Estado pueda democratizarse, respondiendo a las necesidades de las comunidades y sus individuos con los tres puntos que ya habíamos visto y tomado en cuenta: el interés social, el interés ecológico y el interés económico, en este orden. Pero en pocas palabras, el buen vivir dice que el Estado debe ciudadanizarse y el mercado debe civilizarse y dejar su sistema tan hostil, como dice Acosta en 2010. Y sí, el buen vivir impacta con el neoliberalismo. Estados como Ecuador y Bolivia, que han implementado el buen vivir en sus constituciones, admiten que no tiene una ruptura consumada con el neoliberalismo, sino que teorizan que el buen vivir es más bien un concepto de tipo heterogéneo, que admite y acepta los vestigios que tiene el neoliberalismo en las sociedades latinoamericanas y no se irán. Sin embargo, el admitir la heterogeneidad del neoliberalismo en el buen vivir no se debe perder. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el buen vivir es útil? Bueno, muy fácil. Se mide con la participación ciudadana y el aprendizaje colectivo. O sea, el buen vivir se verá consumado cuando haya una participación ciudadana total en todos los ámbitos políticos como sociales, hasta económicos y aún más importantes, que el Estado se ocupe de los asuntos ecológicos del país legislando para proteger lo ambiental. Entonces, ¿qué podemos concluir? El buen vivir se presenta como una alternativa dialógica al discurso de desarrollo sostenible, donde la confianza y la responsabilidad social son los encargados de desarrollo y el progreso económico, político y ecológico. Además de esto, sintoniza muchos discursos contemporáneos, pero se enfoca en el bienestar social a través de lo ecológico. Muchas gracias, fuimos el equipo 8. Gracias por su atención.